Buenas noches, ¿cómo están? Vamos iniciando una actividad muy importante. Bueno, ya casi cerrando el primer mes del año con la actividad de la Red Internacional número 2 y vamos a hablar un poco de los temas controvertidos que se dan en en los temas conceptuales, ¿no? De la gerontología y cómo de alguna manera también nos causa algunas dificultades en el trabajo, ¿no? Y sobre todo, eh, tenemos que reconocer que todavía nos falta mucho para superar esta lacra del edadismo institucional y tenemos que revisar este tema más de una vez. Ahora, eh, pensemos, por ejemplo, que hoy la vez pasada estuvimos también analizando un poquito el tema de lo que el enfoque preventivo del envejecimiento, ¿no? Es decir, la necesidad de políticas públicas centradas en el envejecimiento poblacional y no solo exclusivamente de personas mayores. Lo, Algo que se puede decir viendo esta situación en la cual realmente no tenemos un enfoque preventivo, efectivo dentro de nuestras sociedades, es justamente que hemos llegado a normalizar muchas cosas como que son parte de la vejez, que es la edad, ¿no? Algo así. Cuando en realidad nunca hemos tenido esa capacidad para poder prevenir adecuadamente lo que podría llegar más adelante. Y ese eres uno de los grandes temas importantes. Estamos normalizando la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ya como yo tengo ya más de 60 años, 70 años, tengo que estar enfermo, ¿no? Pero a veces no estamos pensando que todas las etapas de la vida están encadenadas. Lo que hacemos de jóvenes tiene repercusiones en las etapas, en la etapa de más madurez y lo que estamos llamando vejez también. Entonces, todo es un encadenamiento, pero ¿qué pasaría si realmente nuestra sociedad alcanzara un nivel en que el enfoque preventivo llegue digamos, a ser algo preponderante? Eso es un tema muy importante. Decir, por ejemplo, que muchas cosas que hoy estamos normalizando, ¿ah? Como el señor tiene 70 años, está enfermo, entonces es normal que esté enfermo porque ya tiene 70 años. Es normal que esté enfermo porque tiene 75 años. Y esto tiene una respuesta en la falta de un enfoque verdaderamente preventivo. Estamos comenzando a normalizar males o situaciones, vamos a decirlo así, que se dan en la llamada vejez. ¿Por qué? Porque realmente no hemos hecho un estilo de vida saludable, no hemos hecho lo que teníamos que hacer cuando hemos sido más jóvenes. Y es así, lo que tú hagas de joven va a tener repercusiones en la etapa de madurez y lo que hagas en la etapa de madurez va a tener repercusiones en la etapa de vejez. Ahora, esto nos pone a pensar entonces de qué deberíamos hacer como sociedad. Entonces, la política pública centrada solamente en personas mayores de 60 años, eso es lo correcto, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Correcto? Tenemos atención primaria de calidad,
utilizamos estos mecanismos que podrían ser de gran valor, estamos fomentando el conocimiento gerontológico desde las escuelas, en los institutos, en las universidades. ¿Estamos haciendo eso? No estamos haciendo eso. Correcto. Y tenemos un problema también de visión. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, el profesional que trabaja con personas mayores? ¿Qué tiene en mente? Ya está pensando él, bueno, voy a trabajar con personas mayores. ¿Y qué significa esto de trabajar con personas mayores? Ya se está indicando que voy a cuidar, ¿no? Que voy a tener que asistir. No lo podemos ver a la persona mayor como un ciudadano pleno, como cualquiera de nosotros, que puede ser de 50, de 40, de 60, de 70, de cualquier edad que tenga. No, tenemos que ver ya. Me preparo si cuando yo escucho o pienso en la imagen de la persona mayor, ¿qué estoy pensando? ¿Qué imágenes aparecen ante nosotros? Entonces, como yo decía también, estamos creando una supuesta normalidad. ¿Por qué? Porque como no tenemos un enfoque preventivo del envejecimiento y nos encontramos entonces que hay muchas personas mayores, algunos de ellos con fragilidad, algunos otros con otras enfermedades degenerativas, entonces estamos por normal que eso se dé, ¿no? ¿Y qué sería si realmente tuviéramos, ¿no?, un desarrollo preventivo, público, ¿no?, desde las diferentes etapas de la vida, que ya estemos ya visualizando lo que esta persona puede llegar a ser? Entonces, eh, ahora, con respecto al tema de la vejez, este es un tema que también ya se ha renovado por completo, este concepto de vejez. El concepto de vejez por mucho tiempo se consideró siempre en base se consideraba antes como la edad cronológica, como si fuera un tema de edad cronológica, ¿no? Y eso se hacía tal vez se hace todavía porque se piensa que tenemos que tener una aproximación para diseñar las políticas públicas cercanas a la edad. Pero en realidad no podríamos, si quisiéramos ser verdaderamente científicos, deberíamos centrarnos también en la edad biológica y entender de que la vejez no tiene por qué estar amarrada a una cuestión de políticas, sino que tenemos que reconocer qué es realmente la vejez. La vejez tiene un concepto, tiene características que son descriptibles y que todos podemos apreciar, como se puede apreciar en la etapa de la infancia, como se puede abrir la adolescencia, la juventud y la madurez. Entonces, ¿por qué temer, como muchas personas hoy en día, que evitan definir la vejez? Es decir, no se sabe por qué evitan definir la vejez. Y son campeones en decir que no es. Pero la vejez no es una enfermedad. La vejez no es un envejecimiento, no es una enfermedad. Pero después de decir que la vejez no es esto o no es otro, no definen realmente qué es la vejez. O sea, la vejez ha sido definida desde la OMS, recuerden bien el cambio en la CIE-11, lo dijo: pérdida de capacidad intrínseca asociado al proceso de envejecimiento. Eso es lo que manifestó o lo que publicó. Recuerden ustedes cuando erróneamente la OMS había puesto el término vejez y generó muchísimas protestas.
pues el cambio se dio, o sea, ya no se ponía la palabra vejez, pero definían la vejez, al menos de la parte biológica, de que quedaba bastante claro, ¿no? Entonces, teníamos este problema de que teníamos que ver la vejez de un punto de vista más científico, mejor definido, ¿no es cierto? Eso es lo que teníamos que hacer. Y, y la razón también de como también acá está presente ahora también mi amigo el doctor José Jesús, que estuvo presente también en la entrevista, sí que efectivamente necesitamos tener una visión mucho más amplia. Ahora, nosotros sabemos que la gerontología es una ciencia que, bueno, eh, se trata de todos los aspectos relacionados con el envejecimiento. Es una ciencia del envejecimiento y nosotros deberíamos respetarlo como lo que es una ciencia. Y entonces cuando yo veo eso, y a veces veo una serie de, de manera de enfocar el tema de de la vejez, no me parece que fuera algo que se está viendo desde un punto de vista científico. Igualmente también una de algo que habíamos conversado también, tenía que ver también con con que la parte, o sea, la parte biológica del envejecimiento generalmente es poco abordada por los gerontólogos. La mayor parte de los gerontólogos se centran esencialmente en el tema social o psicológico. Y algunos de ellos incluso desdeñan o la necesidad o no ven ninguna necesidad importante en abordar lo biológico. Obviamente que esto es totalmente incorrecto desde el punto de vista de la visión gerontológica, es decir, la visión holística que debería tener. Tenemos que comprender todos los aspectos relacionados con el envejecimiento en la manera holística, integral, comprender lo que está pasando hoy. Si bien es cierto, hay científicos que no son gerontólogos, pero que están investigando mucho también en el área biológica y se están logrando resultados muy interesantes, ¿no? Hay cosas que no hablábamos hace 10 años atrás. No hablábamos de la epigenética, no hablábamos de la biológica y de la cronológica y cosas así. No hablábamos de eso. Hoy ya se ha vuelto común poder conversar de esos temas. Entonces, estamos en una etapa que es interesante porque hay nuevos descubrimientos, temas científicos que se están poniendo en la palestra, pero por otro lado también hay una especie de marketing que, bueno, primeramente quiero aclarar un poquito, no estoy en contra del marketing porque el marketing nos puede ayudar a promover, ¿no? Las cosas buenas también que tenemos que hacer. Pero, eh, pero también el marketing tiene sus riesgos, ¿no? O sea, hay la cuestión de que eh, tienen sus fasecitas hechas y hay una tendencia muy marcada a ir hacia una cuestión idealizante. Ustedes pueden ver en las redes sociales muchas frases, ¿no? Que pueden ser motivadoras, pero que no nos aportan nada, ¿ok? Entonces, también pienso en la necesidad de que dejemos de lado un poquito eh, esto hay un tema que tiene que ver con la falta de rigor científico, de la definición precisa. Por ejemplo, el edadismo se manifiesta mucho a nivel de comunicación, a nivel comunicacional, pero en cosas que la gente podría decir es casi invisible, ¿no? Casi la gente no lo ve.
Pero si yo estoy enfocándome o mirando hacia las personas mayores y mi mirada únicamente ve problemas de salud, discapacidad, fragilidad, definitivamente estamos mal. Ahora, pero si vamos a ir a la parte contraria, vamos a crear un nuevo estereotipo idealizante, ¿no es cierto? Como cuando vemos ahora también excesos, se puede decir, ¿no? Excesos que se dan y frases hechas, frases que ustedes lo pueden ver en las redes sociales, en la que se da, ah, se da en una imagen de la persona mayor extremadamente fuerte y saludable, y a veces se va al otro extremo, es decir, de los estereotipos antiguos, donde teníamos las imágenes del hombre con el bastón, la señora con el moño, creamos ahora nuevos estereotipos. ¿Mm? Estamos ahí sobre esta cuestión. Entonces, ya sabemos la vejez como concepto, tal como lo definíamos o lo veíamos antes, ya está totalmente cuestionado y los gerontólogos más avanzados, como alguno de ellos es el gerontólogo Javier Yanguas, fue muy claro en decir que la vejez no tiene una relación con la edad cronológica. Es decir, la vejez se da en cada persona a su tiempo. En todas las etapas de la vida hay heterogeneidad, en todas las etapas de la vida. Los niños no llegan a la pubertad o a la adolescencia al mismo tiempo exacto, las dos personas que han nacido el mismo día. No, todos crecemos, nos desarrollamos y envejecemos de manera diferente. Todo. Y esta cuestión de la heterogeneidad debería ser algo que nos impida ser edadistas. ¿Por qué todavía tenemos esa idea? Por ejemplo, acá en Perú tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, poblaciones vulnerables. Si tú vas a decir que las personas mayores es una población vulnerable, estás desarrollando un verdadero edadismo a nivel institucional. Institucional. ¿Correcto? Es así. Eso es edadismo puro. Igualmente, hay mucha gente que no lo ve a veces el edadismo, les parece un poco invisible, ¿no? Por ejemplo, a veces hacemos preguntas que implican ya una respuesta. Es como si una persona le dijera a mi amigo José, Jesús de Jesús, y le dijera, doctor, ¿por qué las personas mayores se caen? Si yo hago esta pregunta, han observado cómo yo le he preguntado, ¿no es cierto? Ya. Cuando tú preguntas de esta forma, tú estás haciendo una afirmación, ¿no? Y por lo tanto, eso es una expresión edadista, edadista. El edadismo está institucionalizado desde los ministerios, porque ya del momento que tú le pones la etiqueta de vulnerable, ya estás haciendo, ya estás causando estragos sobre eso. Ahora, el tema de normalizar la enfermedad. Hace mucho tiempo que muchas personas que trabajan en diversos ámbitos relacionados a las personas mayores nos hablan de eso, nos hablan de que es bueno, ya son mayores y por lo tanto están pues ya pues se enferman. Pero, y voy a volver al punto donde inicié, fue bastante claro, no se debería normalizar la enfermedad en ningún aspecto,
en ningún momento de la vida. Primeramente, ¿por qué? Cuando no podemos hablar por separado tampoco todo el tiempo, de hablar de la persona mayor como la persona mayor, deberíamos hablar también de la persona en sí. Esta persona ha tenido un nacimiento, ha crecido, se ha desarrollado, ha envejecido, ¿no? Y probablemente, como de repente en la investigación científica podemos comprobar que lo que finalmente va a ser la calidad de vida en nuestra vejez va a estar centrada principalmente en que las primeras etapas de la vida se han dado condiciones favorables para que esta persona haya envejecido bien. Y es más, a tal punto que hoy hay personas mayores que manifiestan abiertamente que se sienten jóvenes. Y algunos dirán, ah, qué exagerado, qué bar-". Pero es su sensación, es una cuestión subjetiva, ¿no? Es una valedera subjetiva, se siente bien, se siente que... Y es cierto, hay muchas personas mayores que no podríamos considerarlos como personas vulnerables. Hay personas mayores que tienen alta vulnerabilidad por las razones que ustedes conocen. La fragilidad, tener digamos, una enfermedad de riesgo. Hay muchas razones por las que una persona, y no solamente hablamos de enfermedades, también hablamos del tema social. Una persona que tiene mucha pobreza, está muy aislado, es también una persona vulnerable, por supuesto. Pero esa vulnerabilidad tampoco es un tema exclusivo de las personas mayores. Todos estamos susceptibles en algún momento de nuestra vida a tener un cierto riesgo de vulnerabilidad. Eso es cierto. Entonces, cuando hablamos de la vejez, ya no estamos hablando de los 60 años, sino estamos hablando de algo que se va a dar en su debido momento. Incluso podría haber un envejecimiento prematuro y de repente podríamos decir, esta persona está en la vejez y no tiene 60 años. Y podríamos decir que este señor más de 70 no está en la vejez, porque no ha habido cambios significativos a nivel, puede ser, de capacidad intrínseca o funcional. Ahora, la enfermedad no es, no es algo que se puede dar en todas las etapas de la vida, en todo momento de la vida. Incluso una persona que tiene alguna enfermedad crónica puede estar muy bien, eh, digamos, cuidado, o sea, que está en buenas condiciones a pesar de ello y ser totalmente funcional, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llevar a un cambio de mentalidad absolutamente necesario, necesariamente. Si no tenemos un enfoque verdaderamente preventivo en la sociedad, vamos a estar siempre con este tipo de problemas, con ese edadismo institucionalizado, ¿no? Ahora, estamos también hablando ahora mucho, ustedes habrán escuchado el tema de la nueva longevidad, ¿no? Bueno, el tema de la nueva longevidad, vamos a ponerlo entre comillas porque ya me parece como un cartel publicitario, pero bueno, el tema ya hace unos años atrás, cuando las redes sociales ya se comenzaron a ser asequibles para las personas mayores, ya la facilidad para comunicarnos creció, entonces las personas mayores tuvieron mayor protagonismo, ¿no? Eran más protagónicos, más participativos. Entonces, en ese momento se produce un cambio notable en el grupo de edad de personas mayores, y justamente es ahí, más o menos por el 2017, 2018, 2019, ya se va, ha ido ya creciendo eso,
como redes sociales que generalmente tenían un promedio de edad bastante bajo, aumentó el promedio de edad. Eso nos daba a entender de que ya las personas mayores eran más protagónicos y que ya no eran invisibles, como ustedes deben recordar esas antiguas campañas, ¿no? De los cartelitos, que decíamos, no somos invisibles, ustedes deben recordar. Entonces, cuando llegó esta etapa, había muchas personas que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, del cambio que se estaba produciendo. No le pusieron el nombre de nueva longevidad y hablaban de un nuevo escenario gerontológico, donde las personas mayores tienen más protagonismo, ¿no es cierto? Así, o lo decían de otra manera, porque al final de cuentas, la realidad está ante tus ojos y tú lo puedes expresar de diferentes formas. Entonces hubo el tema de la nueva longevidad. Ahora, pero ¿cuál es el problemita que se produjo también aquí? Porque algunas personas iban definiendo de una manera incorrecta. A veces, por ejemplo, en una persona, yo leía un texto que decía, la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Entonces yo decía, entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Una longevidad que se niega a sí misma? No, longevidad, el término significa extensión de la vida, vida larga, vida extensa. Eso es lo que significa. Ese no es otra cosa. Entonces, debemos entender bien claro. Sí, ahora, si esa extensión de la vida, esa vida larga, sea de mejor o mayor calidad, ese es otro asunto. Eso tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, no hay que confundir, porque yo he visto muchos de los textos que salen ahí que dicen eso. En realidad, la manera correcta de decirlo es, no es solo vivir más, sino vivir mejor, vivir en mejores condiciones. Eso es lo que significaría, en todo caso, nueva longevidad. Entonces, estamos viendo también, cuando estamos viendo los temas relacionados con las personas mayores, muchas veces lo vemos como un tema problemático. O sea, nos enfocamos como un tema problema. O sea, hablar de personas mayores es decir problemas, ¿no? Es decir, tendemos a problematizar a la persona mayor en sí. Es decir, el problema es entonces ojo, para ciertas personas, el problema es que existan muchas personas mayores. Entonces, ¿qué cosa hacemos? ¿Vamos a eliminar personas? No. Entonces, esta cuestión de problematizar a la persona mayor es algo que es propio de una sociedad todavía bastante dadista, que no ve el problema. El problema verdadero es que nuestras sociedades y nuestra sociedad, de los estados, no eh, realmente no pueden dar un servicio adecuado hacia las personas en general. Entonces, no es una cuestión, el problema no está en las personas, no está en las personas mayores. El problema es el, la manera como se da ese servicio, esa calidad de trato a lo largo del tiempo y sobre todo la necesidad de eliminar el edadismo. Eso es importante. Entonces, hay muchas cuestiones pendientes que debemos ir avanzando para... ahora, el problema de de los temas, a ver un ratito con la señora, a ver, mi amiga Norma Alonso. Bueno, sí, entonces ahora que también está llegando nuestra amiga Norma Alonso,
Vamos a considerar entonces que definitivamente la persona estamos normalizando probablemente. Estamos normalizando la enfermedad, estamos normalizando lo que llamaríamos el impacto de la edad, ¿no? Pero, sin embargo, el problema está justamente en la falta del el enfoque preventivo. No tenemos un enfoque preventivo real, porque si nosotros, nuestra mirada en general, cuando hablamos de envejecimiento, solamente está centrada exclusivamente en la persona mayor de 60 años, entonces estamos cayendo en una situación de falta de prevención, porque la vida está relacionada de etapa a etapa. Por eso muchas veces se dan los casos de personas jóvenes que les gustan los deportes y que tienen muchas actividad física y con el tiempo se puede ver que eh, esta persona cuando llega a ser persona mayor realmente sí tiene una capacidad funcional notable. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona ha mantenido este estilo de vida. Pero si no tenemos un enfoque preventivo dentro de la sociedad y solamente somos lo que una vez dije yo, estado bombero, es decir, que solamente vamos a ir a tratar de apagar los incendios, pero no reconocer la necesidad de que la gerontología tiene que estar inserta en la educación desde las edades tempranas, desde la atención primaria. Hay muchos aspectos necesarios que tenemos que revisar. Y ese edadismo institucional que todavía sigue viendo a la persona mayor en sí como personas vulnerables, como si fueran un grupo homogéneo. No, pues, ¿cómo va a ser un grupo homogéneo? Al contrario, más bien las personas mayores constituyen el grupo de edad más diverso que existe. Y ustedes dirán, ¿por qué? Simplemente porque es una extensión de la vida mucho más. Estamos hablando de un periodo de la vida extremadamente grande. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a normalizar y sobre todo a problematizar a la persona mayor? El problema no está centrado en la persona en sí, sino en la respuesta de la sociedad, el Estado, la respuesta ante la necesidad de un ciudadano y de un ciudadano pleno. Y entonces cuando estos, muchas veces hay profesionales jóvenes que entran con mucho entusiasmo a querer trabajar con personas mayores. Está muy bien que tengan ese entusiasmo, por supuesto que sí, maravilloso que tengan ese entusiasmo. Pero ojo, su mirada tiene que ser amplia, tiene que tener una visión de conjunto que pueda comprender el proceso de envejecimiento realmente en toda su dimensión. No se trata solamente de ir a tratar a ver personas mayores, vamos a ver a personas mayores, ay, qué bonito. No, tenemos que tener un planteamiento bastante serio, tomando en cuenta que estamos hablando de una ciencia. Esto es una ciencia, esto no es una cuestión de de algo que vas a hacer tú, no sé, un tipo de intervención para animar a las personas. No, no, no. Esto es una cuestión extremadamente seria. Y, y entonces, estas personas que hoy en día yo veo en las publicaciones, vemos esas publicaciones que todavía no tienen lo que deberían tener, ¿no? Un valor científico, algo que realmente lo pueda demostrar las cosas como son. Hemos hablado ya de la longevidad, de la manera como erróneamente se llega a explicar, ¿no? Entonces es importante
que cuando hablamos, ya sabemos que el tema de vejez ya no es una cuestión de decir que yo cumplí 60 años y yo estoy en la vejez. Ya estamos totalmente descartando eso. Ese es uno de los temas que ya hemos descartado del todo y consideramos que la vejez, como todas las etapas en la vida, tienen un momento determinado en el cual una persona va a ir hacia eso, hacia lo que es la vejez. Pero no podemos decir que porque dos personas tienen 60 años van a estar igualmente envejecidos y ya pasaron la etapa de la vejez. No, ya estos asuntos están pasando. Ahora lo que nos preocupa es también estas personas que están entrando a trabajar, a asistir o promover lo que, pues, todo lo que se puede hacer. ¿Con qué mentalidad lo están haciendo? ¿Cuál es realmente su rol? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos trabajando con personas mayores? ¿Con qué fin? ¿Qué concepto tenemos de la persona mayor? ¿Qué cosa vemos en nuestras cabezas cuando estamos hablando de personas mayores? ¿Qué imágenes les aparece? ¿Aparece una persona con bastón? ¿Aparece una persona bailando? Entonces, ya hay que iniciar un proceso necesario de reflexión, definitivamente. Y todas estas personas que tal vez eh, deberían ser mucho más precisos. Ya dijimos, la gerontología es ciencia, es ciencia. No será ciencia exacta como la matemática, la física, pero es una ciencia en pleno desarrollo y yo creo que este es un momento crucial, un momento importante. Y la comunicación de los contenidos tiene también una altísima importancia. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha facilidad para comunicarnos. O sea, es tan fácil hoy comunicarnos que también nos da un poco de temor ya, porque van a decir qué, van a decir tal cosa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también esta tendencias idealizantes eh, y cuestiones que estoy viendo en las redes sociales, que frases hechas que se repiten constantemente como si fueran carteles publicitarios, ¿no? Y una serie de interventores que surgen de no sé de dónde, ¿no? Que aparecen personajes nuevos dentro del... Lo que no, yo no voy a decir que esté mal, por supuesto que, pero hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Las personas tienen que estar bien formadas profesionalmente, bien. Y entonces, si no de otro modo, después el punto el asunto que tiene que ver con la falacia lingüística, la falacia lingüística que también es muy común. Si bien es cierto, la idea de expresar la heterogeneidad o la diversidad en la vejez ha llevado a muchas personas a decir, entonces lo que debemos hacer es decir vejeces para eh, indicar pues, de que es algo heterogéneo. Pero en realidad no necesitamos ese término vejez. Lo que necesitamos es expresar adecuadamente el concepto que estamos manifestando. Nuestro contenido debe ser explicado de manera adecuada. No necesitamos una palabra mágica aquí. Y otra cuestión, porque hay que ver que cuando uno va a incorporar un término nuevo a una ciencia, lo primero que tiene que hacer es un estudio etimológico. Primero que todo, un estudio. Si tú no tienes un estudio etimológico, lo único que estás haciendo es improvisar. Entonces, cuando tú vas a leer, vas a ver allá a Google, Juan de Google, escriban ahí qué significa
el término, entonces vamos a darnos cuenta que ese término ya existe y que ya no deberíamos utilizarlo porque además genera ambigüedad. Uno de los grandes problemas de la comunicación justamente es la ambigüedad, esa cuestión de la ambigüedad. ¿Se acuerdan cuando yo nombraba el tema de la nueva longevidad? Una persona lo decía como que no es vivir más, sino bien. Entonces, en realidad es un error, porque cuando hablamos de longevidad estamos hablando de larga vida. No estamos hablando si es mal o bien, sino simplemente es la extensión de la vida. Ahora, claro, cuando hablamos de nueva longevidad, es se puede decir, uno de los términos que se están utilizando ahora que tiene mucha popularidad, ¿no? Mucha popularidad, pero a veces también genera errores en algunas personas y decir las cosas bien claras. Longevidad es vivir más, sí. Es vivir bien, no necesariamente, pero sí es vivir más. Entonces, eso sí está bastante claro. Entonces, hay una serie de cuestiones que deberíamos nosotros revisar. Ahorita vamos a ver algo que tengo por acá. A ver, a ver. Estamos hablando, tenemos que pensar mucho. A ver, aquí. Sí. Ajá. Este tema de la idealización del envejecimiento, que ya también es otro problemita que tenemos en el tema de conceptualización. Ustedes ya saben que el envejecimiento en sí tiene muchísimas definiciones, digamos, del envejecimiento. Y no hay una que puede decir la perfecta y definitiva. Entonces, tenemos que entender que estamos hablando de un proceso altamente complejo. Y lo que es altamente complejo simplemente debe ser asumido así. No podemos simplificar lo que es absolutamente complejo. Por eso se generan muchos errores y mucha imprecisión por ese tema. Es decir, queremos simplificar lo que es absolutamente complejo y eso no es lo adecuado que deberíamos tener nosotros. Y la falta de consenso, porque ha habido una interesante, este, una, un grupo una encuesta, una gran encuesta sobre el envejecimiento y cuándo comienza y todo eso, ¿no? Y no hubo un consenso, a pesar de que participaron muchos profesionales, y no hubo consenso. ¿Qué nos demuestra esto? Que estamos tocando un tema de absoluta complejidad, ¿m? Y que no podemos hacerlo como algo que fuera muy fácil, ¿no? Entonces, la falta de consenso es la señal de la alta complejidad y muchas teorías están interpretando una realidad también de acuerdo a una conveniencia. Si ustedes también piensan, muchas veces, muchas frases, expresiones o manera de querer eh, manejar nuestra comunicación en el lenguaje, a veces es interpretando una realidad de acuerdo a una conveniencia. Por ejemplo, dicen, Luigi, me parece que esto es inconveniente. No se trata tampoco de hablar de si es conveniente o no, o inconveniente. Cuando estamos hablando de algo que deberíamos definirlo de una manera muy precisa y muy científica, no deberíamos estar en estas cuestiones de que si es conveniente o no. Simplemente tener la honestidad poder, de poder expresar lo mejor posible en una determinada realidad. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces,
Hay polémicas sobre el inicio del envejecimiento y también la necesidad de que todos los gerontólogos, sean psicogerontólogos, sean gerontólogos sociales o personas o biogerontólogos, todos los gerontólogos que hayan, todos deberían abordar por lo menos, básicamente, alguno de los aspectos. O sea, mejor dicho, si realmente nosotros consideramos que somos personas eh, que tenemos una visión holística del envejecimiento, si realmente tenemos una visión holística del envejecimiento, deberíamos comprender los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y todo. Y no decir que esto no tengo nada que ver conmigo. No, no es así. Yo creo que todos no necesariamente se van a ellos a ser especialistas en otra cosa, pero sí deberíamos tener por lo menos un concepto claro de lo que significa. Entonces, y una frase que tal vez es antigua, pero que me parece maravillosa, es ese que decía, no es el tiempo en lo que envejece, sino lo que ocurre en ese tiempo. Por eso se explica la diversidad. Acá está, acá este es un temita muy simpático. No es el tiempo en que envejece, sino lo que ocurre, las ocurrencias del tiempo. De alguna manera la OMS lo explica como daños moleculares y cosas así, pero, pero me parece que es magnífico. No es el tiempo en que envejece, es cierto. Entonces, por esa razón es que podemos hablar de que todos tenemos más de una edad, ¿no? Una edad biológica, una edad cronológica, y en fin, hasta podríamos decir más. Las bases para un conocimiento saludable, hay que pensar, se dan ya en las primeras etapas de la vida y la vejez también, así como todos crecemos, desarrollamos y nos envejecemos diferente, también igualito va a ocurrir pues en la vejez. Las enfermedades que se consideran típicas de la vejez, que poner entre comillas eso, se van gestando en las etapas previas, por lo que se requiere el enfoque preventivo y no solamente centrado en las personas mayores. El nunca es tarde es algo muy relativo. Las frases bonitas se aplauden, pero la realidad puede ser diferente. Sí puede ser tarde en algún momento, ¿no? Si queremos vivir más y mejor, lo queremos todo, pero hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea previa. Hay científicos no gerontólogos que aportan en el estudio de la biología del envejecimiento. Hay quienes piensan que se debe aportar por una longevidad saludable y no renunciar al hecho de vivir más. Y no son ni tienen visión gerontológica y pese a ello, aportan con evidencia. Entonces, no son anti ni tampoco son pro, simplemente investigan y han logrado desarrollar investigaciones valiosas y nuevos conceptos. El envejecimiento no es una enfermedad, aunque debemos reconocer que sí está detrás de varias enfermedades, según lo están comprobando los biogerontólogos. Y el hecho de que envejecemos impulsados por nuestro estilo o condiciones de vida. Entonces, muchos que definen el envejecimiento sin sustentar su afirmación previa. Eso no debería ocurrir. Yo creo que cuando somos nosotros ponentes en una conferencia, no deberíamos nosotros hacer afirmaciones rotundas si no va a ser seguida de su sustento. Eso no debería ocurrir, ya que no se trata de proclamar axiomas, sino que el envejecimiento es un proceso de alta complejidad y de hecho no hay consensos definitivos y hay muchas teorías. Entonces también hay otra teoría que dice que en realidad somos concebidos
programados incluso para envejecer, incluso para morir, pero que no necesariamente estamos envejeciendo ni muriendo. Pero bueno, son otras ideas. Entonces, investigaciones recientes nos muestran cómo el envejecimiento no es tan continuo ni tan lineal como lo creíamos, ¿no? Entonces hay definiciones que lo convierten en sinónimo de vida también. Total, el envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Esta visión lleva a la simplificación del envejecimiento como un transcurrir del tiempo o simplemente como una historia de vida, una cronología o algo así. Eso es lo que sucede. Son concepciones falaces. Hay que decir bien claro, cuando hablamos del envejecimiento no estamos hablando de historia de vida, no estamos hablando de biografía, no estamos hablando de cronología. Es un proceso biológico y que tiene repercusiones psicológicas, sociales, y por ello se habla de envejecimiento social o psicológico también. Pero por ahí también, ¿no? Como dice la frase, nos llevan por la nariz hacia motivaciones ideológicas supuestamente necesarias y sin valor científico. Entonces, para ver las últimas, eh, en las últimas conclusiones también que vamos a dar en este día, justamente quería mostrarles algo que estábamos escribiendo con el con el grupo Vanguardia el día anterior, pero quiero compartirles esa parte. Sí. Ujú. Otro de la vida. Bien. Sí, entonces, ujú, bien. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que definitivamente el edadismo conceptual está altamente presente en nuestra sociedad, a pesar de los esfuerzos de muchos profesionales. El marketing, que está abordando bastante también el tema gerontológico, puede que nos ayude y puede también que nos complique un poco. El tema de la precisión, la comunicación adecuada de los contenidos es un tema importante que debemos abordar como profesionales. Y aquí no se trata solamente de decirle al gerontólogo o a cualquier profesional que esté relacionado al tema, tiene que tener hoy en día, ser muy preciso, entender y comprender que estamos hablando de ciencia. Y esa es una de las cosas importantes. Y por eso también me preocupé un poco cuando supe que había muchas personas que intervenían en el campo de la gerontología que aparentemente no tenían una formación adecuada, ¿no? Y esto también es un problema. Es un problema. Y es un problema, hay un problema muchas veces de visión, personas que tienen, hay problemas también con los sesgos de los diferentes profesionales también hay, ¿no? El problema de los sesgos, que es decir, como tú estás especializado en algo, ya no ves lo otro y a veces deberías ver también lo otro. Entonces, ese es el tema, es la imposibilidad de poder comprender la totalidad, ¿ves? De este proceso holístico que significa, y este es uno de los temas muy importantes. Por eso es que vamos a tratar de que trabajar bastante bien, sobre todo en el tema conceptual, porque los conceptos se renuevan, hay nuevos desarrollos, la gerontología está creciendo, está extendiendo su campo de acción, ya que hay muchos profesionales de distintas disciplinas que se están incorporando al ámbito gerontológico.
Y esto, si bien es algo bastante positivo, pero también puede haber algunas dificultades ahí también, ¿no? Hay dificultades porque son carreras que se están uniendo al ámbito gerontológico, y que todavía tal vez muchos de sus profesionales no están todavía a nivel de los que ya hace tiempo que están trabajando en el ámbito gerontológico. Entonces, hay que verlo, pero simplemente, y también sobre todo, tenemos que ser muy, yo podría decir que deberíamos ser muy, muy precisos y entonces tomar en cuenta todo esto para que el desarrollo, ¿no?, de nuestro trabajo se vaya avanzando, en ir mejorando nuestros análisis críticos, ¿no? La capacidad de análisis crítico que es absolutamente necesaria para una buena formación intelectual, tenemos que tener eso también. A ver, por aquí yo quisiera, ya que son todos mis amigos acá, voy a abrir un ratito los micrófonos y para ver si alguien desea decir algo. Ujú. Ajá, la multidisciplina, muy bien. Sí, es bueno su comentario de Norma. Ahí está mi amiga Norma. Ajá, a través de la interdisciplina, cuidado con la simplificación del conocimiento, que es una opinión sobre los problemas. La necesidad de comprender que debemos integrar la multidisciplina. Sí, claro, está bien. ¿Alguien más desea, si desea escribir o también decir algunas palabras? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, y a todos los participantes. Sí. Ujú. Sí, es un tema para la polémica, ¿no? Como dijo Sí. un escritor una vez, en la madurez hay confusión y hay misterio. Sí lo es. Sí, Entonces, es como si hubiera mucha confusión, porque la gerontología es una especialidad todavía en construcción. sí, pues. Y por eso es que hay pues muchas ramas surgiendo el problema es que entonces cada quien empieza como a jalar por su lado, ¿no? Ah, Eh, sí, y quizás sí, sí. como que falta un poquito más de coherencia, pero estamos en ese proceso. Definitivamente que la prevención y la educación como parte de ello es la base para todo. Los sistemas nacionales de salud eh, van a estar cada vez más empantanados en esa brecha que hay entre vivir más y vivir bien o mejor. Ujú, Esa brecha se llama dependencia, se llama discapacidad. Y los sistemas de salud van a estar empantanados en ese punto, que es quizás ujú, lo que más cuesta como política pública, sistemas de seguridad social, etcétera. Y entonces va quedando poco espacio para la prevención, que hay que apuntalarla para que esa otra zanja no siga profundizándose. ¿Me explico? ujú, Así que es una de las principales tareas que desde las asociaciones o gremios profesionales, desde la academia, se generen iniciativas prácticas que vayan dirigidas hacia cambiar esa mentalidad en la misma población, porque cuando cambió la percepción, por ejemplo, del rol de la persona mayor en la familia, que de ajá. repente empieza a ser excluida, porque si tienes razón, la vejez también tiene que ver mucho con la percepción, la autopercepción, pero da la Ujú, impresión que ese rol dentro de la familia también ha cambiado y se ha dejado de lado, diferente a lo que pasa en otras sociedades como en Europa o en Asia. Entonces, ujú, ese es un punto que socialmente también hay que abordar para poder entonces trabajar más de lleno con lo que es la prevención. ujú. Exacto, exacto. Muy bien. Juan, ¿quieres decir algo o no? Ya te doy el micrófono. Sí. A ver. Ya. Sí. Ya. Ahora sí. Adelante, Juan. Ya estás con tu micrófono.
se ha pegado a su imagen. Claro, en realidad todo, estamos en el reino de la complejidad, es cierto, y todo lo que implica lo humano siempre va a ser complejo, siempre. Y eso es una cuestión que, ahora, sin embargo, hay, hay cosas, hay procesos, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros tenemos que actuar, ¿no? Y entonces en esos tenemos que ser, ¿cómo podemos decir? Eh, hacer que se vean más simples, más asequibles las cosas, ¿no? Para poder actuar. Eso es cierto. Pero, pero si vamos al tema conceptual, ¿no? O la cuestión de la parte del concepto, sí, definitivamente, yo creo que estamos en un momento de necesidad de cambiar, de modificar y de seguir avanzando, porque esto eso se va a modificar siempre, definitivamente. O sea, de acá a unos años, alguna investigación nueva, ¿no? Nos va a llevar por otro camino también. Todo lo que pasará, no podemos nosotros adelantarnos a ver. Norma está con micrófono, a ver. Sí, ¿me escuchan? Claro, sí te escucho muy bien. Estaba, Claro, sí, pensando este tema, como recién explicaba sí. José y tú mismo, Ujú. estamos en un momento de transición eh, Ah, eso está de bueno. Sí. nosotros, los profesionales, estamos en un momento de transición Transición. en abordar, es decir, desmistificar las certezas con las que veníamos trabajando, porque Ujú. estos señores que envejecen nos están poniendo a prueba y estamos estudiando nuevamente fenómenos que eran inéditos. Claro. También observo que la vejez es un negocio. Para muchas personas es Ujú. un negocio. Por lo tanto, ¿Ves? observo que profesionales justifican sus organizaciones con palabras bonitas. Por Ajá. ejemplo, la cantidad de instituciones residenciales de geriátricos y no geriátricos, porque los geriátricos es la atención del Sí. geronte con patologías que generalmente necesitan múltiples profesionales, siempre va a ser necesario. Pero yo observo que, dado la transformación de las familias, Ujú. el ingreso de la mujer al trabajo, Ujú. las familias que también empiezan con divorcios, con familias ensambladas, ocurre que no se ha pensado lo suficiente en cómo abordar esta longevidad humana, quién va a cuidar de las personas. En mi país, y como en muchos países de Latinoamérica, ha disminuido notablemente la natalidad. Ujú. Entonces, esto de Cierto. no solo el cuidado de los hijos, el cuidado de los cuidadores, también van a faltar profesionales y también van a faltar dirigentes de las sociedades. ¿Cómo organizamos a esta humanidad que envejece si a su vez tenemos cada vez menos gente joven? Y Ujú. las que hay muchas veces no están en sus países. Viajaron a Australia, viajaron a Estados Unidos, a Europa. Nosotros los latinoamericanos sabemos que hay una gran migración de jóvenes a otros países. Todo esto nos abre interrogantes. Observo que grandes instituciones de encierro, como digo, ustedes saben que trabajo sobre derechos, Ujú. las soluciones que se repiten es lo único que está al alcance Ujú. de nosotros, que son estas pensiones, estas residencias para personas mayores, que no siempre son personas con patología, Ujú. simplemente son personas envejecidas, se los encierra. Esto es un gran problema desde todo punto de vista. Primero porque Pues. empiezan a decaer, porque les falta estímulo, les falta propósito, les falta autonomía. Y además también es un trastorno para las economías regionales, porque todas esas personas tomarían un coche, comprarían sus verduras,
le comprarían un regalo a sus nietos, irían al cumpleaños de una amiga, habría una movilidad económica regional que deja de haberla con el encierro. Todos estos temas que van más allá de los gerontólogos, son temas económicos, son temas donde tenemos que insistir a los ingenieros, a los arquitectos, para Ujú. hacer lugares de vida que sean promotores de bienestar, que las personas puedan seguir siendo dueñas de sus casas, pero que puedan vivir con organizaciones colaborativas. Ustedes saben que es cierto que la Ajá, de acuerdo. soledad enferma. La soledad enferma. Una cosa es una persona como Luigi, que siempre nos insiste, yo vivo solo y estoy muy bien. Luigi, ¿cuánto del día solo estás vos? Y estás siempre con todos nosotros. Y vas a tu grupo, es decir, No, tienes, aparte, tienes comunicación, tienes contención ah, emocional, tienes amigos. sí, conozco, Claro, conozco esa no gente, es la sí. soledad que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa la persona que no pudo pensar a tiempo Ujú. cómo iba a construir su vejez. ¿Se acuerdan la doctora Zareski cuánto nos insiste Claro, en la ajá, anticipación a la vejez? así es, así es. Bueno, entonces toda esta sociedad está cambiando. ¿Qué es lo que yo observo? Que Ujú. grandes residencias, ahora todas se llaman residencias, nadie quiere llamarle geriátricos, pero son geriátricos muchos de ellos. Entonces que empezaron a hablar, ay, de los beneficios de estar acompañados para mitigar la soledad no deseada. Miren, estar internados en un geriátrico es caer en pasividad, porque las personas se acomodan, se adaptan, están institucionalizadas. Entonces tenemos que ser valientes en poder conversar sin pelearnos entre Ujú. nosotros, porque como cada cual hace su negocito, le meten palabras que están de onda, como esto de estamos trabajando para anular la soledad no deseada. Entonces vienen al La salida no geriátrico. decía. Es Ujú. decir, basta eso, es otra cosa trabajar para la soledad no deseada. Nosotros acá vamos a armar un café del encuentro. Es decir, hay que armar dispositivos en la sociedad. ¿Qué es esto del café del encuentro? Para personas de 60 y más, para tomar un café donde cada cual cuenta algo de su vida y además va a haber una comisión que va a hablar sobre la cartelera sociocultural de la semana. Si hay una peña, si hay una disertación, si hay la presentación de un libro, si hay una muestra de pintura, si hay una, ¿cómo le dicen? No me sale porque yo no tengo mucha onda con el tango, Ajá, una milonga le dicen. Si hay una milonga en también tal no. club, si hay una peña folclórica en tal otro lugar. Entonces, al comunicarlo todas las semanas, las personas de ese grupo o pueden ir juntas a quienes les interese tal o cual tema, pero empezar a construir dispositivos comunitarios para que esta soledad no deseada tenga puentes. Y eso es la gerontología comunitaria. Tenemos Comunitaria. que diseñar entonces modelos posibles de comunicación. No quiero hablar más porque este tema saben que me encanta. Sí, ah, bueno, qué bien, qué bueno tu aporte, Norma, muy importante. Sí, pues este es un tema en el cual todos podemos aportar y es inmenso, pues realmente. Claro. Entonces, bueno, vamos a estar ya dando los anuncios para mañana. Mañana tenemos la unidad de psicología presentando a la neuropsicóloga peruana Caterín Sánchez con el tema ¿Por qué perdemos la memoria? Vamos, ese sí, ese es por la unidad de psicología. Y el sábado, la unidad de salud, presentamos a la doctora Berenice Abad exponiendo el tema del sistema nervioso y las personas mayores. Bueno, con la doctora Berenice hemos tenido ya la oportunidad, antes de presentar, estamos trabajando los sistemas, ¿no? Con ella, la explicación didáctica de los temas que están emparentados con las personas mayores
y hemos avanzado ya con sistema musculoesquelético, gastrointestinal, varios, y ahora le va a tocar el turno al sistema nervioso. Entonces eso lo vamos a ver el sábado, así como también ya, bueno, ya hemos pasado un año excelente y ya estamos terminando nuestro primer mes ya del 2026 y ya vienen grandes, grandes temas que vamos a desarrollar. Y lógicamente ustedes tienen que participar, de todas maneras. Ya Yo no quiero vemos. saludar a Juan, que Ah, sí, ahí está Juan. tratábamos de que él compartiera, pero estaba anulado su micrófono. No, ya le he dado mi micrófono. A ver. Sí puedes todavía. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Está bien, ya puedes hablar, Juan. No, sí, estoy de espectador hoy día, ¿no? Ah, Pero muy ya, por eso, interesante yo decía. escucharlo porque estoy Ah, concentrado en este tema pues tan importante, ¿no? Justamente hoy día he tenido una buena, ¿no? Como todos los días que hago una charla, ¿no? Pero ya, hablar de este tema tan importante sí, sobre los adultos, ¿no? Hay sí, mucha expectativa, pero hay bastante que hacer. Nosotros sí, todavía estamos, ¿no? No te digo empezando, porque a mí me gusta tomar pues como ejemplo a Japón, porque ujú, Japón es uno de los países más longevos que hay con ajá, 30% pues de adultos mayores, pero sí, no solamente es cuestión de política del Estado, ya, sino que es la preparación consciente de cada persona. interesante, ¿eh? ¿Cuándo empieza Ah, uno a cuidarse para poder ser un adulto mayor saludable? En Japón lo preparan exacto, desde niños, ya exacto. son Oye, qué bien lo que son conscientes de que ex- tienen que hacer para esa es la llegar, idea. ¿no? A adultos mayores. Nosotros estamos empezando recién cuando uno cumple 60 años o No, 70, estoy pensando en la vejez. No, la vejez se empieza desde que uno está pequeño, porque uno tiene que ser consciente de su proceso evolutivo de vida. Entonces, no solamente es que voy a ser, ¿no? De niño, voy a ser un infante, un adulto, un juvenil, un adulto mayor, un adulto, y después un adulto mayor. No, ya están pensando qué van a hacer en su vejez. ¿Ves? Entonces, uno al tener una conciencia, ¿no? No solamente estamos esperando políticas del ujú, gobierno, estamos nosotros mismos asumiendo una responsabilidad, ¿no? Entonces, es, Japón se ha convertido pues en el país más longevo, ¿no? ¿Por qué? Porque su gente está preparada desde la niñez para asumir una responsabilidad futura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Conciencia. Tenemos que tener conciencia de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Bueno, ujú. así Muchas que gracias, Juan. nosotros estamos para empezando y tenemos que copiar ciertos ejemplos que nos demanda, ¿no? La Ujú. naturaleza. En este sentido, me gusta Japón porque lo vive, ¿no? Entonces, yo siempre voy asumiendo esa conciencia, como digo, de qué es lo que tenemos que hacer. Y eso lo difundo a todos, por eso que todos los días hago una charla en mis clases que tengo de estimulación cognitiva. ¿Qué Ah, sí. hacernos para prepararnos, ¿no? Para ser adulto mayor, ya no le digo saludable, sino adulto mayor feliz. Ajá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho No. gusto realmente, ¿eh? Sí, ha sido una muy buena la charla con ustedes, ha La sido muy... verdad, ustedes saben que yo estuve en Japón hace un par de años atrás. Ah, Justamente, sí, estuve A allí. ver, qué interesante. Cuéntanos. Eh, en realidad, siempre me interesó la cultura japonesa a mí, pero mm, mucho fue ligado porque tuve una compañera japonesa, que me invitó a su casa a hacer la Y con la ceremonia del té. operación que me hicieron tengo sueño, perdón, con cansancio. ¿quién habla? No, ese es... ya le di. A ver, Norma, se cerró. A ver, A ver, ahora sí. este,
Sí, les comentaba que había visitado Japón y Ujú. cuando vemos lo que decía Juan, ¿no? Sobre esa educación que tienen, sí, los jardines de infantes, allá no enseñan nada los primeros años en los jardines de infantes. Lo que es decir, nada a nivel de lo que es la alfabetización, etcétera. Lo que hacen es aprender a limpiar. Todos los nenitos tienen un escobilloncito en la mano y una bolsa. Todos los nenitos juntan los papelitos, juntan la basura, lavan sus platitos. La higiene es el tema número uno de Japón, porque es un país muy poblado, muy pequeño, y saben que la higiene implica poder evitar enfermedades, contaminaciones. Lo tienen como un lema de vida eso, y un gran respeto, siempre por la higiene, pero lo hacen ellos mismos. No tienen como nosotros en Argentina, los porteros, la gente de limpieza y los chicos tiran papeles, ensucian chicles, Ujú. rayan los bancos. Es decir, claro, la verdad Acá como pasa acá. eso. Entonces digo, vieron que todos nosotros sabemos que Latinoamérica está teniendo un crecimiento mucho más acelerado de lo que le llevó a Japón llegar Ujú. a la longevidad, a este envejecimiento. Pero nosotros somos un despiole, somos muy desorganizados los latinoamericanos. Todo Ujú. esto que dice Juan de aprender de chicos, la educación desde chicos, bueno, es una responsabilidad que hay que empezar a hacer Ujú. tomar conciencia a los ministerios de educación. Estamos en una transformación por primera vez en el mundo. Entonces acá tenemos todos que intervenir, no los gerontólogos solamente, ¿no es cierto? Los educadores, todos tenemos que intervenir. Muy Me bien. gusta que te guste Japón. Tiene Ujú. cosas hermosas Ah, Japón. sí, el Juan es un Sí, conocedor de... esos templos preciosos en los bosques, en el medio de un lago. Yo decía, ¿por qué están ahí? Ujú. Porque en donde hay vida está Dios. Por eso ellos se saludan o te saludan, poniendo las manos palma con palma y bajando su cabeza, porque en cada uno de nosotros, para ellos está Dios. En la naturaleza está Dios, en el agua está Dios. Es decir, cómo cuidan la naturaleza, ¿no? Que a su vez está tan atacada ya con los terremotos, etcétera, pero es así, una cultura más benévola. Fueron bravos en su historia, tampoco idealicemos tanto que los samuráis te cortaban la cabeza. Sí, así es. Un Bueno, gusto verlos. sí, un gusto Gracias, estar gracias. contigo, Norman. Espero que estés presente también. Bueno, ahí vienen las próximas actividades de vanguardia gerontológica para el otro mes. Va a estar súper, súper interesante. Así que dais ya de adelanto, por favor, que estén presentes en la próxima que vamos a hacer vanguardia el próximo mes. Bien, ahora sí ya nos despedimos. Hasta Gracias. la Nos vemos. próxima. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.